Muy buenas tardes, estimados traders. Hoy día sábado 12 de octubre, siendo las 16:16 en Nueva York, las 17:16 en Chile y las 22:16 al otro lado del charco. Voy a hacer un video en que voy a hacer un análisis del índice del S&P 500 histórico, eh, con la acción del precio, viendo un poco cómo se ha desarrollado, las correcciones que ha tenido y hasta llegar al momento actual. Eh, no sin antes, como siempre, invitarlos a la membresía que tenemos, a esta suerte de club, ¿no es cierto?, que de pago, muy económico, simbólico. Les reitero que me escriban al canal. Tengo dos correos electrónicos que los dejo siempre abajo de la descripción para que me pidan la información detallada, precisa de en qué consiste esta membresía. Y hay un video que es el video número 103, que está aquí mismo publicado en el canal. También lo dejo abajo en la descripción, donde en unos 10 minutos más o menos explico rápidamente de qué se trata esta membresía. Y, y además están los testimonios, hay 30 testimonios de alumnos que han estado participando desde julio. Y si ustedes los leen, verán que no hay nada parecido a esto, ni remotamente parecido a esto, y la relación precio, producto recibido es realmente, es realmente buena. Bien, basta de aviso. Vamos entonces a compartir la pantalla y vamos a lo que quiero mostrarles en esta oportunidad, en este tarde de sábado. Así que voy a compartir la pantalla. Vamos al gráfico en cuestión. Esto lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a poner por acá abajo para que no moleste. Bien, aquí tenemos el índice oficial del S&P 500. Este no es un CFD del S&P 500, sino que es el índice oficial. Estas velas parten y se mueven a partir de las 9:30 hora de Nueva York y dejan de moverse a las 4 de la tarde de Nueva York. Entonces, quiero mostrar primero quiero mostrar cómo, obviamente, algo que todos sabemos, ¿no es cierto?, pero que no está de más mostrarlo una vez más. Este es un gráfico mensual del S&P 500. Si nosotros, voy a tratar de alejarlo lo más que pueda, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible. Creo que podríamos hacer incluso un gráfico de 12 meses, o sea, en que cada vela es un año. ¿Ah? Se podría hacer eso, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí tenemos entonces un gráfico anual en que cada vela es un año del S&P 500. Entonces uno puede ver, ¿no es cierto?, que durante mucho tiempo estuvo subiendo, tiene correcciones, ¿no es cierto?, como tal, y siempre sube. Bueno, lo primero que tienen que saber ustedes es que los índices están compuestos por un conjunto de acciones, en este caso 500 acciones, que las van reemplazando a medida que las empresas no van cumpliendo con una serie de estándares y por lo tanto ya no cumplen y las sacan del índice. Por lo tanto, es sumamente obvio y lógico que el índice suba permanentemente, ¿no? Porque las acciones que podrían hacer, las acciones malas, las empresas que van dañándose, que van teniendo problemas serios y económicos, en un momento dado las eliminan y las reemplazan por otras nuevas que van surgiendo. ¿Qué es lo que tenemos aquí históricamente? Esto que tenemos aquí es el año 2000, lo que se llamó la famosa crisis subprime. ¿Ah? Bueno, esta crisis subprime, aquí tengo yo algunas cosas que nos van a ahorrar tiempo. Duró 2 años y 7 meses y la caída que representó el índice fue del 49%. Eso quiere decir que el índice que valía en un momento dado algo parecido a 555 puntos, llegó a costar la mitad, más o menos la mitad. ¿Ah? Eso es lo que quiere decir. Y bajó prácticamente un 50%.
Entonces, eso es importante, ¿va? Los que operan el índice a lo mejor lo podían operar ya sea a través de CFD o a través de un ETF, como el SPY. Estuvieron durante 2 años y 7 meses viendo cómo el índice perdía valor. Hasta que después, obviamente, comenzó a recuperarlo y logró llegar nuevamente al mismo nivel, a la misma zona, ¿no es cierto?, que había comenzado en el año 2000 en el 2007. O sea, habían pasado, se demoraron 7 años en llegar a tener el mismo valor sin considerar la inflación. ¿Ah? Pero en el 2007 vino la otra crisis, la crisis subprime, ¿no es cierto? Que aquella en la que quiebran varios bancos. Se habla de que en total quebraron más de 400 bancos. Uno se recuerda a Lehman Brothers, que fue lo más bullado. Y durante 1 año y 5 meses, la bolsa estuvo cayendo y cayendo y cayendo, por supuesto con correcciones, pero cayó y perdió en esa caída desde sus máximos un 59%. Y nuevamente partió la recuperación de la misma. Ahora, si uno se para más o menos aquí, está en el 2013. Si ustedes se fijan, la banderita que tengo a mi izquierda, esta de acá, está en el año 2000. Entonces, alguien que se aguantó, tuvo que aguantarse 13 años con su dinero perdiendo valor, recuperándolo, perdiéndolo, etcétera, hasta llegar al mismo punto y con la inflación de 13 años, que por muy poca que haya sido, un 2%, un 3% o lo que sea, le tiene que haber afectado de forma importante. Estas son cosas importantes para analizar, ¿no es cierto? Y considerarlas que puede ser no una muy buena idea quedarse, ¿no es cierto?, esperando que el precio se recupere. Entonces, el objetivo justamente de este video es ver cuándo habría sido interesante el momento en que uno podría haberse salido del índice, estando largo, como yo sé que la gran mayoría de las personas les gusta comprar a un valor para vender a un valor mayor y les gusta poco irse corto, no son amigos de los cortos. Entonces, vamos a verlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de dónde uno debió haberse salido y dónde uno debió eh, haber vuelto a entrar en un largo. Pero lo vamos a hacer en los momentos más cercanos. Ahora no nos vamos a remontar tanto tiempo como 24 años. Muchos de los traders actuales posiblemente eran muy chicos, incluso algunos recién habían nacido. Eso quería mostrar como una primera parte. Luego nos acercamos por acá y ya vamos a algo mucho más reciente, ¿no es cierto? Como es la crisis de la pandemia. Esto ocurre ya en febrero del 2020, comienza la caída, ¿no es cierto? En que ya se declara la pandemia formalmente. Y desde este máximo a este mínimo, en esos 3 meses, el mercado perdió un 35%, lo cual fue brutal. Y así como brutal fue la caída, también fue muy fuerte, muy potente la subida, ¿no? Que fue muy, muy rápida. En muy pocos meses el precio recuperó, a diferencia de lo que había sucedido en los dos momentos anteriores. Y el precio entonces empezó a recuperar y fue haciendo máximos históricos, ¿no es cierto?, cada vez mayores. Y aquí es donde me quiero ir deteniendo para ir haciendo estos análisis, pero me voy a cambiar al gráfico diario. Aquí me voy a cambiar al gráfico diario y me voy a ubicar entonces en este análisis que tengo marcado, ¿no es cierto?, por aquí, en el año, perdonen que aquí estoy llegando ya, aquí estoy llegando ya, porque se ve mucho mejor que es la gráfica que nosotros, en la cual gatillamos, ¿cierto? Aquí la tenemos. Esta es la gráfica a la cual quería llegar. Entonces aquí estamos parados el 2 de enero del 2022, cuando establece un último máximo histórico antes de una gran caída. Y el precio cae, va cayendo en los siguientes días hasta que pierde un 12,2%. Entonces, aquí es donde quiero empezar a que analicemos esto en función de la acción pura y dura del precio. Voy a marcar una línea vertical en ese máximo histórico del día 2 de enero, ¿no es cierto? Y vamos a diferenciar el lado izquierdo del lado derecho.
Entonces, si nosotros estábamos parados en estos días aquí y no tenemos idea lo que es, ya sabemos qué sucedió, pero supongamos que no lo sabíamos, y el precio comienza a bajar, cuando el precio rompe esta zona de aquí en que tengo este mínimo y este mínimo anterior muy cercano, cuando ya lo rompe aquí y establece este mínimo importante de una caída del 12,2%, que incluso es más bajo que este mínimo de acá, uno ya tiene que sospechar de que algo está pasando. Ah, ahora, esta caída se demora no tantos días, entre el 2 de enero y el 24 de enero. Pero aquí está sucediendo algo, está sucediendo de que está haciendo un primer máximo más bajo que el anterior y está sucediendo un mínimo que es más bajo que ese e incluso que ese. Entonces, esto es una alerta. Ahora, una vez que esto se recupera y que solo recupera un 8,8 medido desde acá y se queda en esta zona y vuelve a caer, ya no, y vuelve a establecer un segundo mínimo aún más bajo que el anterior, ahora cae desde aquí hasta acá un 10,2%, acumulando desde máximo un 14,4% desde máximo, ya no cabe duda de que el precio se ha girado. Entonces, si uno estaba largo, uno ya esto tenía que haberle advertido de que la situación estaba complicada y para los que nos gustan los cortos, a lo mejor era un buen momento para ir buscando una manera de entrar en un corto a través de un CFD del SP 500 o a través de un ETF como el SPY. ¿No es cierto? Esta fue una buena oportunidad, porque estructuralmente el precio estaba haciendo mínimos más bajos que los anteriores y estaba haciendo máximos más bajos que los anteriores. Ahora, una vez que el precio vuelve a ascender aquí y llega hasta aquí y comienza a caer, aquí nos puede distraer en esta subida, ¿no es cierto? En esta corrección, primero porque supera esta última corrección de acá, no se devuelve antes para hacer un nuevo mínimo, sino que incluso ataca y supera esto. Entonces esto nos puede distraer y nos puede hacer pensar de que esta corrección que acumuló un 14,4 ha terminado, ¿no es cierto? Y esto con toda seguridad, aquí hubo una trampa, cayeron algunos cortos y algunos largos en los dos sentidos, ¿no es cierto? Porque este máximo levemente superior generó confusión, especialmente porque el mínimo que generó aquí tampoco llegó más abajo que esto y aquí atacó. Entonces aquí muchos pensaron seguramente que esto ya ahora se iba y que esta corrección ya era suficiente. Sin embargo, cuando el precio continúa su camino abajo y vuelve a superar ahora este nivel de los 4.121 que lo supera por aquí, ya no había duda de que esto había sido una trampa y que la corrección bajista estaba ya desatada. Entonces, así es como continúa, ahora corrige un 17,7% desde este máximo, acumula en total desde el máximo histórico un 20,7%, vuelve a corregir y aquí claramente haciendo un máximo más bajo que los anteriores y nuevamente un mínimo más bajo que el anterior, ahora corrigiendo un 13% y acumulando un 24,6%. Pero luego de esto vuelve a hacer otra trampa que la hace aquí. ¿Se fijan? Vuelve a subir. Estas cosas pasan en que uno dice, ya, bueno, esperemos aquí está subiendo, ¿no es cierto? Uno esperaría que esto siguiera bajando. ¿Cuándo uno tiene que desprenderse del corto si está metido en el corto? Cuando ya se superó esta zona, porque esta zona se supera cuando esto está pasando por aquí. Y aquí uno dice, oh cielos, parece que la corrección que llegó al 24,6 se ha acabado. Y si se ha acabado, bueno, entonces quiere decir que mi corto ya no me sirve y tendré que conformarme con lo que lleve, ¿no es cierto? Y los que están esperando entrar largos, ¿no es cierto? Esta es la primera señal que están teniendo, porque por aquí están haciendo un mínimo más alto que el anterior y por aquí están haciendo un primer máximo más alto que el anterior. Entonces, para ellos puede ser esto una señal, ¿no es cierto? Algunos de estos swings de empezar a pensar en largo. Pero el mercado hace muchas trampas, ¿no es cierto? Porque empieza a corrige hasta aquí generando un mínimo mayor, ataca al alza, aquí es donde muchos se entusiasman, aquí nos vamos entonces a buscar, a recuperar terreno perdido, y sin embargo, después de esta subida, incluso con unos gaps hermosos, simplemente vuelve a caer violentamente, ¿no? Y vuelve a atrapar a los largos que creen que aquí se va y no se va.
Entonces atrapa cortos que se salen, atrapa largos que se meten antes de tiempo. Es súper peligroso cómo se va dando, visto desde la estructura, ¿no? Y nuevamente el precio genera un nuevo máximo de todos los tiempos, o sea, un nuevo máximo en esta corrección, perdón, que es de 19,3% medido desde esta última corrección, y acumula una caída desde la banderita aquella de un 27,5%, que es el valor más bajo que llegó a estar el SP500 desde la rayita café, desde el 2 de enero. O sea, en definitiva, el mercado cayó desde el 2 de enero del 2022 hasta el 13 de octubre del 2022. Estuvo cayendo durante 9 meses y medio aproximadamente, y perdió un 27,5% de su valor. ¿Ah? Esa es la realidad. Eso fue lo que sucedió. Pero hizo trampa, generó algunas trampas alcistas, ¿no es cierto?, hasta este nivel, y sacó a los cortos algunos antes de tiempo, metió a los largos falsamente, visto desde la acción del precio. ¿Qué ocurrió después de octubre del 2022? Bueno, ocurrió que el precio comienza a subir, va generando un primer mínimo más alto que este, ¿no es cierto? Así que ahora voy a dibujar una nueva línea aquí divisoria entre lo que fue todo este movimiento bajista y lo que finalmente fue el movimiento de reversa. Y aquí va claramente haciendo mínimos más altos, todos estos, y máximos más altos. Ahora, el momento más relevante, me atrevo a decir yo, el primer momento relevante es esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque si yo dibujo aquí una zonita como esta, ahí, cuando el precio viene subiendo aquí, porque yo tengo este último máximo, yo no tengo idea cuando voy subiendo si esto va a corregir y va a seguir cayendo para generar un acumulado mayor de pérdida, o por el contrario va a intentar empezar a recuperarse de verdad. Y ataca este nivel y vean con qué precisión lo vuelve a atacar, porque aquí estaba la marca del agua. Sin embargo, no las vence, viene a generar un mínimo que es más alto que lo anterior, lo cual da esperanza a los alcistas, a los toros, vuelve a atacar, rompe esto, genera una trampa aquí se meten muchos largos, ¿no es cierto? Pero si estos largos se meten con cuidado y ponen un stop en los 3.742 y se meten largos en esta ruptura de este nivel, voy incluso a tirar una rayita ahí para ver cómo se hubiera visto eso. Ahí, supongamos que ahí se ponen con un stop, ¿no es cierto? En ese nivel. Y entran con un largo, digamos por ahí, pongámosle esa rayita verde. ¿Ah? Se meten en este nivel y se protegen en el último swing relevante, debajo de ese último swing. Efectivamente, el precio les quita la razón a poco andar, pero hasta aquí todavía la cosa bien. Finalmente, aquí ya se empiezan a poner bastante más contentos porque el precio comienza a subir y a escalar. Recuerden que en este nivel, en 4.818, estaba el máximo de todos los tiempos que se había logrado en enero del 22 y que había perdido un 27,5%. Entonces ya aquí, y siempre por la acción del precio, uno ya podría haber tomado el stop, ¿no es cierto? Algunos podrían haberlo puesto ahí, otros por acá, en fin, cada uno ya va desarrollando su gestión de la operación en función de su estilo, de cómo trabajan la tripa, digo yo, ¿no es cierto? Cuánta ansiedad tienen, cuánto miedo tienen, etcétera. Y aquí el precio, ¿no es cierto?, se siguió moviendo. Ve, ahí por ejemplo tocó el stop, ve, ahí volvió al precio de origen. Por lo tanto, aquellos que no tuvieron tanta ansiedad y lo pusieron por aquí por debajo o no lo movieron, esto es importante verlo así, ¿no es cierto? El que apretó, o el que subió simplemente hasta este segundo nivel. Hay distintas posibilidades, ¿no es cierto? Aquí ya se siente muy contento, el que puso más holgado el stop, ¿no es cierto? Porque finalmente el precio en el mes de enero de este año que estamos corriendo ya, el 2024, rompe el, eh, el, eh, el máximo histórico que traía de enero del 22, pero se demoró 2 años, 2 años y unos pocos días en volver a estar donde estaba antes, ¿no?
Y vean aquí cómo hizo la trampa, cómo complicó las cosas aquí en este periodo, ¿no es cierto? Entonces, cómo de repente haber ajustado un stop aquí lo hubiera sacado uno. Ahora, ¿lo saca uno perdiendo? No, pues lo saca uno ganando esta pequeña cantidad. Bien, se fue para afuera. Ya, ¿y qué pasa después si se fue para afuera? Bueno, uno se asusta, uno dice, ya esta cuestión a lo mejor va a volver a generar nuevos mínimos. El precio comienza a subir, pero en este momento, aquí a esta altura, este pasa a ser un punto relevante. Toda esta zona de aquí que la voy a dibujar, aquí, ¿no es cierto? Esta zonita ahora es mi zonita importante cuando estoy parado acá, aquí. Entonces el precio viene, le cuesta cruzar esto porque aquí está la marca del agua, ¿no es cierto? Y aquí se queda por arriba, y esto es prácticamente lo mismo que esto. Así que incluso me atrevo hasta pintar eso hasta allá. Pero ya cuando el precio cruza esto aquí, yo ya me puedo sentir más tranquilo. Entonces, si me salí ganando un poquito cuando había entrado por acá, me puedo volver a atrever a meterme largo en el SPY o en el CFD de nuevo, ¿no es cierto? Y a lo mejor vengo y me traigo ahora y digo yo no lo quiero debajo de nuevo de toda esta zona y me voy a poner con un stop por aquí, por debajo de toda esta lateral que está ahí. Y el precio comienza a subir, comienza a subir, comienza a subir, sigue subiendo, ¿no es cierto? Y bueno, cada vez va haciendo nuevos máximos, porque aquí este era el último máximo de todos los tiempos. Y aquí nuevamente queda a criterio de cada broker, de cada trader, de dónde va a poner, aquí ya estaría asegurado, ¿no es cierto? A qué distancia, cuánto es lo que quiere asegurar de su máximo, ¿no? Aquí ocurre que el día primero de 28 de marzo del 2024 marca un máximo importante nuevamente, y lo tengo marcado porque hace una corrección relevante, ¿se fijan? Entonces, estas cosas que son pequeñas correcciones no siempre suceden. Hay un momento en que la pequeña corrección se transforma en una corrección mayor. Entonces, esto de llevar el stop encimado, apretando, qué sé yo qué, tiene una ventaja por un lado, porque uno dice, bueno, estoy estrujando y saco, cuando me saque, me llevo lo mejor. Pero también uno puede mantenerse, a lo mejor, si tiene un poquito de fortuna, en más tiempo en el juego, ¿no es cierto? Si se pone a una distancia un poco mayor, ¿no es cierto? Aquí vemos cómo de nuevo, finalmente, después de detenerse aquí, justamente en esta zona de acá, que fue la que me motivó a mí a ponerme por aquí, nuevamente rompe este último máximo histórico y genera un nuevo máximo histórico. Si ustedes me dicen, si ustedes me apuran, dado este swing que hizo aquí, yo ni movería el stop, pues yo me quedaría quieto ahí, si es que esto es lo que estoy mirando. Ahora, después de esto, el precio vuelve a seguir subiendo, y ahora sí ya me atrevería, ¿no es cierto?, a lo mejor a ponerme por ahí, debajo de este swing de aquí, porque ya vamos mucho más arriba. Aquí tengo el stop en 5.146, y el precio está a 400 puntos más arriba. Incluso alguien diría, oye, esto es una manera de colocar el stop demasiado grosera, demasiado holgada. Eso es muy personal, eso es muy personal. Este no es un video para mostrar cuál es la mejor manera que tengo yo, la que yo creo que debe haber, porque no creo que haya una mejor o peor manera de poner el stop. Simplemente quise mostrar cómo ha sido la acción del precio del SP 500. Y aquí llegamos al día 16 de julio de este año, en que hace ese otro, bueno, siguió haciendo máximo, pero destaco ese en particular, porque aquí hizo una corrección importante. ¿Ve? Y aquí, mire, aquí nos pinchó. Yo esto no me lo sé de memoria, ni mucho menos, ¿no es cierto? Aquí metió nuevamente, y estas son correcciones importantes, ¿ah? No dejan de ser 8, 10, 11, 9%, 9,6%. ¿Ah? Y llega aquí y ahí nos pinchó y nos sacó. ¿Y para qué nos sacó? Para luego atacar nuevamente el nivel del máximo de todos los tiempos y seguir cascando hacia arriba para ir a generar un nuevo máximo. ¿Cuándo? El viernes que acaba de pasar, o sea, ayer. Ayer viernes 11 de octubre hizo el SP 500, el índice oficial, insisto, un nuevo máximo. ¿Y cuánto ha subido desde aquel día de octubre en que dejó de caer? Ni más ni menos que un 66,7%. O sea, si uno hubiera tenido la suerte de haber comprado el SPY o el CFD del SP 500 en ese momento, y lo tuviera todavía, habría crecido un 66,7%.
nada despreciable, ¿no es cierto? Muy, muy atractivo, muy, muy interesante. Bueno, el objetivo de este, de este video no ha sido otro que mostrar cómo se va comportando el índice, pero quiero complementarlo con una cosa muy curiosa que se conversa en estos días en los círculos de los profesionales, que yo leo, que yo sigo, ¿no? No es que yo me considere un profesional. Este es el gráfico del VIX. Y el gráfico del VIX, que es la volatilidad del S&P 500, para los que no saben, hay tres niveles como relevantes. ¿Ah? Hay un nivel que está en el torno de los 13, cualquier cosa, a lo mismo. Que cuando el VIX está en ese nivel es lo que se llama la complacencia. Cuando el VIX está en la zona de los 39, 40, se habla de que el mercado está en situación de miedo. Y cuando está en 80, 90, está en situación de pánico. ¿Ah? Si nosotros nos paramos aquí en la pandemia, que es lo que mostrábamos recientemente como una de las caídas importantes de la crisis, ahí llegó el VIX a costar 83, llegó al pánico. ¿Ah? Y si nos devolvemos aquí y nos vamos al 2007, ¿no es cierto? Aquí está el 2007, que es la crisis subprime, 2007-2008, también llegó al pánico. ¿Ah? Entonces, este es un buen indicador de cuando el mercado se pone nervioso. ¿Ah? Y aquí tenemos los niveles de miedo, ¿no es cierto? Si nos vamos a, a, a las últimas, bueno, han habido muchas situaciones esta es la pandemia, ¿no? Esta que está aquí, la pandemia ya lo decía. Y después hay distintos momentos en distintos meses, ¿no es cierto? Octubre, en fin, en que el mercado se pone nervioso y luego vuelve a su nivel de complacencia. Ahora, en general, la rareza, que es lo que quiero comentar, la rareza está, ya voy a hablar de esa mecha del 5 de agosto, tiene que ver esto con el Nikkei de Japón. La rareza es que hoy día el VIX está en valores en torno a 20, está en 20,45. ¿Ah? No está aquí abajito, no está en 12, 13. Y sin embargo, que es lo que estábamos viendo recién, el S&P 500 está en un máximo de todos los tiempos. Entonces, esto es muy raro, porque normalmente el, el- el principio del miedo, el susto, por llamarlo así, no podría ser 20, no tiene sentido aquí, puede tener sentido aquí, po. Ah, en esta etapa que vengo cayendo por acá, pero no subiendo. Eso es la rareza de lo que hay, como que algo se huele en el ambiente. Sin embargo, hay otros cronistas y analistas, porque estamos llenos de gente que predice cosas. Yo no predijo nada, no voy a predecir nada yo, que esto va a llegar a 6.000 antes de fin de año, y posiblemente sea así. En realidad, como dijo Mark Douglas en su primer postulado, cualquier cosa puede suceder en el mercado, cualquier cosa, y tenemos que estar preparados para eso. Recuerden que algún día, una vez el petróleo costó $0, y menos incluso, negativo. Entonces, después de eso, cualquier cosa puede suceder. Les iba a decir yo recién que les iba a mostrar por qué. No, perdón. Iba a hacer otra cosa. Iba a mostrar el 5 de... En este VIX había una rareza, que era esta, que fue la del lunes 5 de agosto. Y el lunes 5 de agosto está relacionado con el Nikkei. Y el Nikkei, que es el índice japonés, aquí está, lunes 5 de agosto. ¿No es cierto? Entonces, esto que está aquí asustó al mercado, porque hubo todo un tema con los yenes, como los japoneses, y muchos inversionistas se endeudaban en yenes, pedían dólares, ¿no es cierto? Tenían todo un movimiento, el carry trade que llaman, que no es del caso, pero había todo un movimiento, y con esta baja, con este movimiento de la subida de tasas que hizo el Banco Central de Japón, generó un movimiento brutal, eh, para valorizar el yen, que estaba perdiendo valor a manos llenas, en el dólar. Si ustedes miran el dólar yen, el dólar yen subía y llegó hasta 160 o algo parecido, si no me equivoco. Vamos a mirarlo para que vean todas las relaciones que hay.
Busquemos el 5 de agosto. Aquí está. Ahí está el miércoles, perdón. Ah, ¿esto está en gráfico diario? Sí. ¿Dónde está agosto? Perdón. Aquí está. Este, el lunes 5 de agosto. Aquí está. ¿Ah? Esto que el mercado ya había internalizado, ¿no es cierto? Aquí como, pero miren hasta dónde había llegado. Por eso que el banco tenía que meter las manos. De hecho, ya las había metido antes. 161 yenes por dólar. Eso era una barbaridad. Normalmente no dejaban que pasara de 147, 148 yenes por dólar. Entonces, con estas medidas logran, bueno, ya se venía, acá metieron medidas que logró bajarlo y con esas medidas lograron bajarlo otro poco más. Por ahí se ha quedado ahora, todavía están en un tono favorable. Pero el mercado se asustó mucho con ese tema y eso le afectó a la bolsa y le afectó particularmente la bolsa que está representada por el S&P 500 y en la volatilidad se notó mucho y ese fue el disparo que se pegó aquí. Pero esta es la rareza que quería comentar y con esto voy terminando de que esté tan alto el VIX. Así que yo les recomiendo que siempre tengan al VIX BI Latina X, índice de volatilidad, siempre estén monitoreándolo, pero porque, porque es un buen indicador, porque es un buen indicador. Bueno, eso es lo que tengo por ahora para ustedes en esta tarde de sábado, muy primaveral acá en la novena región. Tenemos un lindo día, una linda tarde. Espero que toda esta presentación les sirva, les ayude en su formación. Lo hago con mucho cariño, con mucho respeto, a los que más saben, por supuesto, y, y los invito nuevamente, cordialmente, a participar de mi membresía, a escribirme a los correos del canal, a ver el video 103 donde está todas las características, y a participar. Muchas gracias. Si esto les gustó, denle un like. Si no se han suscrito, los invito a hacerlo y a dejar un comentario que siempre me ayuda, siempre me orienta y siempre me reconforta. Un comentario constructivo siempre es bienvenido. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.